La noche del 12 de septiembre de 2023 fue normal en Cleveland, pero en el oeste de la ciudad, los disparos dejaron algo claro desde el inicio. No fue al azar. Una Honda Pilot robada avanzó lentamente por una calle residencial antes de la medianoche. No estaba derrapando imprudentemente, ni tenía la música a todo volumen. Se movía como un auto con un propósito. 4 miembros de una pandilla, que se hacían llamar los Delincuentes de Sangre Pura, iban dentro de ese vehículo. Entre ellos Cuervo, Danny Mullins, Henry Noodles, Burchett, James Flock, Clemens. La acusación señala que fue un asesinato selectivo en favor del crimen organizado. Cuando la víctima Ahmaud Issa Farah, de 35 años, salió, el grupo supuestamente actuó rápido. Después, vecinos reportaron una ráfaga de disparos. Luego, silencio como cuando todos esperan adentro hasta que las sirenas indican que es seguro salir. La víctima cayó en la calle y los del Honda huyeron rápidamente. Horas después, la misma camioneta fue hallada incendiada en otra zona de la ciudad para eliminar huellas, ADN y rastros de los ocupantes. Cuando los bomberos llegaron, casi todo el vehículo era cenizas y metal, aunque el fuego no lo consumió por completo. El principal problema para la policía de Cleveland y los investigadores federales fue que era la última coincidencia del patrón, el eslabón final en una serie de actos violentos que seguían desde hace casi 2 años. Este asesinato les dio un punto de entrada claro a una gran empresa criminal. Había crecido en silencio de una pequeña banda en Cedar State a algo más estructurado, violento y ambicioso. Un grupo que se hacía llamar los Delincuentes de Sangre Pura, un grupo que, según los fiscales, operaba como una familia, imponía disciplina como una milicia y se expandía como un negocio. Del este de Cleveland a Akron, Youngstown y hasta el sistema penitenciario estatal. Ese asesinato en 2023 llevó al gobierno federal a revelar una de las mayores acusaciones contra pandillas en la historia reciente de Cleveland. Porque la aparente ejecución nocturna no fue aislada, sino un indicio de una pandilla que, según autoridades, manejaba un mercado abierto de fentanilo, coordinando represalias, reclutando en prisiones y formando su jerarquía en varias ciudades. Este asesinato no era la historia, fue el momento en que la historia se abrió por completo. El lado este de Cleveland ha visto a varias bandas ir y venir durante décadas, pero para principios de la década de 2020, un lugar en particular se había convertido en el centro de gravedad para un nuevo tipo de operación. El complejo de viviendas públicas Cedar Estates, al este del centro. Durante años tenía la típica mezcla de tensión vecinal, escaleras abiertas, patios oscuros y esquinas. Eso cambiaba según quién tuviera más impulso esa temporada. Pero los investigadores federales dicen que algo cambió. Cuando los Delincuentes de Sangre Completa consolidaron su dominio en la zona, controlaron el suministro, el espacio y el tráfico. La FBF creó un mercado estable de fentanilo en Cedar State. Una rotación de miembros cubría turnos, ocultaba autos y 2 departamentos resguardaban el producto en movimiento. Bars sabía a dónde ir. El patio y el césped junto a la licorería de la calle 28. Pental, metanfetamina, cocaína, ibuprenorfina o sub. Estos eran los productos principales, cada uno con su precio y demanda, aportando a un flujo constante de ingresos. La pandilla no era grande, su estructura los hacía peligrosos. Dooney coordinaba tanto a nivel callejero como alto, y también estaba Noodles. Muy involucrado en drogas y violencia, Flock también se encargaba de hacer cumplir las reglas y comunicaciones del grupo. Debajo de ellos, una red de distribuidores y mensajeros. Jeffrey Fatty, Lee Jarrell, Ruga Farrell, Devontae, Dina Johnson, Elijah, Loon Johnson, Jerome J.T. Williams. Cada nombre figura en acusaciones por conspiración de drogas, posesión de armas o manejo de comunicaciones para la banda. Pero lo que más destacaban los federales era lo organizada que estaba la operación para una pandilla local. No era venta en esquinas, era una red con Cedar Estates de fachada. Los vendedores tenían seguridad armada cerca y armas listas en departamentos y autos para responder rápido ante robos o disputas. Los vigilantes observaban el movimiento dentro y fuera del complejo. El verdadero indicador de qué tan profundo estaba FBF era simple.
En Cedar Estates, la pandilla siempre estaba al tanto de todo, aseguraron los residentes a los oficiales. No había tráfico de drogas. Estaba ahí todos los días, todo el día. El dinero en el complejo le daba a FBF lo que toda pandilla busca, pero pocos logran una base estable, un lugar donde las cadenas de suministro, el flujo de efectivo y la mano de obra puedan circular sin interrupción. Desde esta base se expandieron hacia afuera, primero a otras partes de Cleveland, luego Akron, después Youngstown y, eventualmente, según los fiscales, al propio sistema penitenciario de Ohio. La siguiente fase no solo buscaba vender más drogas, sino crear un sistema capaz de resistir arrestos, disputas territoriales o redadas callejeras. Un sistema que funcionaba incluso cuando los miembros estaban encarcelados. Cedar Estates fue el comienzo, y ahora el conducto hacia la prisión era la evolución. La mayoría de las bandas callejeras solo presumen cuando hablan de controlar el sistema. La cárcel suele ser un callejón sin salida. Se cortan las líneas, el dinero se acaba y la influencia de una pandilla rara vez sobrevive adentro. Pero los delincuentes de sangre completa eran una excepción. Su siguiente movimiento fue establecerse dentro de una prisión, y no en cualquier prisión. El Centro Correccional del Noreste de Ohio en Youngstown es un lugar donde distintos grupos, incluidos viejos enemigos, se cruzan. Toda una jerarquía se reinicia todos los días entre enero de 2022 y abril de 2024. La acusación alega que los miembros y asociados de FBF construyeron una red de tráfico de drogas a gran escala que operaba detrás de los muros de la prisión. La lista de productos seguía casi igual que en Cedar Estates, pero el método era distinto. La acusación describe una estructura donde supuestamente se utilizaban reclusos, proveedores externos e incluso trabajadores de la prisión o personas que solicitaban empleo en la prisión para mover drogas a través de varios niveles de seguridad. La Fed explicó que el plan nació de la idea de que la pandilla necesitaba su propia gente y posición para tener control, sin depender de corrupción o suerte. Así que, según los documentos de acusación, los líderes alentaron a ciertos miembros o asociados a buscar empleo dentro de la prisión. Otros supuestamente actuaron como intermediarios, coordinando quién traía qué, quién distribuía los productos en los bloques de celdas y quién informaba de regreso dentro. Las drogas entraban por canales conocidos, introducidas por el personal, pasadas durante el trabajo de los reclusos y transferidas en áreas comunes. Cuando las celdas se cerraban por la noche, los miembros de la pandilla usaban teléfonos prepagados, redes sociales y celulares de contrabando en la instalación para mantener activa la red. La acusación de Youngstown presenta registros de mensajes y llamadas con conversaciones codificadas sobre entregas y cantidades. Algunos mensajes estaban disfrazados como revisiones de rutina, otros eran más directos para los fiscales. No era un trabajo secundario, sino un segundo mercado con clientes cautivos, demanda constante y drogas a precios inflados. Y la pandilla mantenía influencia sobre reclusos que podrían volver a la calle. Y la ventaja era obvia. Si FBF controlaba el flujo dentro de la instalación, controlaban la protección, las deudas, las alianzas, las represalias y el comportamiento futuro de cualquiera que les debiera. Para los investigadores, intervenir en una prisión federal cambió el tono del caso. Una operación callejera que intentaba protegerse incrustándose dentro de un centro de detención federal era el tipo de escalada que garantizaba una respuesta importante. A inicios de 2024, las agencias federales rastreaban la red desde ambos lados, los teléfonos en la prisión y el movimiento de producto fuera. Las escuchas, vigilancia, inspecciones postales y llamadas interceptadas se acumularon. Al encajar las piezas, los federales notaron algo importante. El asesinato en el oeste de Cleveland no fue un acto aleatorio en un verano violento, sino parte de una conspiración. La FBF no mantenía su estructura solo con la reputación. Ellos imponían deudas, disciplina y orden interno, con un nivel de violencia que, según los fiscales, pasó de la intimidación a la coerción total. La acusación más grave data del 30 de junio de 2022. Ese día, fiscales acusan que Raven Mullins secuestró a una mujer y la retuvo 6 días.
Ató a la víctima en una residencia privada, le apuntó con una pistola varias veces y la agredió sexualmente. Ella escapó tras casi una semana. En el centro de esta parte de la acusación, las 3 mujeres están acusadas de secuestro en apoyo al crimen organizado y asalto en apoyo al crimen organizado. Adriana Ali Null, Maisha Acción Oeste, Kayla Yeyo Tyler. Los fiscales las acusaron de participar en represalias de pandillas, obligar a víctimas a subir a vehículos, golpearlas y realizar castigos por orden de miembros superiores. Estas acusaciones, según investigadores federales, hicieron destacar a FBF. Los asesinatos, secuestros y agresiones no fueron hechos aislados. Estaban ligados a la estructura organizacional que tenía una jerarquía parecida a la de una familia criminal tradicional. Según la acusación, la pandilla tenía un padrino, los 5 completos, los mandamientos completos y una comisión encargada de decisiones internas. Los actos de cumplimiento formaban parte de ese sistema. Quienes debían dinero desobedecían o amenazaban la operación enfrentaban consecuencias. Esto también aplicaba a quienes dentro de la organización ponían en riesgo el negocio o discutían con la persona equivocada. Cuando los fiscales federales armaron su caso Rico, esta parte de la historia se volvió esencial. La violencia unía la jerarquía unía a los miembros y el patrón de represalias unía toda la operación. Cedar Estates, Akron, Youngstown, el sistema carcelario y el asesinato de 2023 en una sola empresa criminal continua. Aquí el caso pasó de delitos callejeros a uno completo de Rico. Cuando los delincuentes de sangre completa llegaron a Cedar Estates, sus crímenes se confundieron con el ruido habitual de la ciudad. Disparos, venta de drogas y llamadas nocturnas al 911 han sido parte de Cleveland por años. 2 hechos cambiaron la visión de los investigadores sobre este grupo. Primero la escala, luego la coordinación. En 2022, la Fuerza de Tarea Federal ya rastreaba varias rutas de fentanilo en el noreste de Ohio. Algunas cruzaban condados rurales, otras Akron y otras rodeaban el oeste de Cleveland hasta el condado de Lorain. Pero una ruta, la que pasaba por Cedar Estates y llegaba hasta Youngstown. La prisión destacaba porque no parecía una red dispersa, parecía organizada. Y fue entonces cuando la redada federal se amplió. Documentos federales indican que la investigación abarcó 2022, 2023 y 2024 con varias agencias enfocadas en los mismos objetivos. FBI Cleveland, ATF, DEA, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio, OCDTF, Fuerzas de Tarea contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. Los investigadores vigilaban a los distribuidores y mapeaban la estructura completa. ¿Quién suministraba, quién recolectaba dinero, cobraba deudas, se comunicaba con la prisión y controlaba la violencia? Se vigilaban teléfonos, registraban detenciones y diagramaban transacciones. Las conexiones entre el mercado callejero y la prisión se verificaban constantemente. Los hábitos de la pandilla facilitaron el trabajo. FBF tenía base en Cedar Estates, Red en Youngstown y Círculo de Liderazgo Fijo, cuyos nombres seguían apareciendo en los mismos archivos. Cada arresto, decomiso o mensaje interceptado señalaba al mismo grupo, los delincuentes de sangre completa. Tras casi 2 años de vigilancia, mensajes interceptados y coordinación con investigadores de prisiones, los fiscales federales hicieron su primer movimiento público. Presentaron una acusación adicional contra 15 miembros y asociados de sangre completa por tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y buprenorfina. Conspiración para tráfico y posesión de armas ligadas al mercado de Cedar Estates e intentos de contrabandear narcóticos al centro correccional del noreste de Ohio en Youngstown. El documento explicó que los FBF usaban 2 departamentos en Cedar Estates para almacenar y vender drogas abiertamente. En el área de pasto junto a la licorería de la calle 28, describía el aspecto carcelario, llamadas codificadas, contrabando, celulares y socios pidiendo empleos en el penal. Para fortalecer la presencia de la pandilla, la acusación de abril dio a los investigadores una ventaja. Capturó el mercado de drogas y la red carcelaria, pero no la violencia que unía a la organización.
Esos cargos aún se estaban finalizando el 4 de diciembre de 2024, la acusación de Rico. 8 meses después, los fiscales federales presentaron un caso más amplio. La segunda acusación inculpó a 18 personas por conspiración de crimen organizado. Ahora también el asesinato de Ahmad Issa Faraj el 12 de septiembre de 2023 en calle 73 Oeste y Avenida Clark. La acusación de secuestro y agresión sexual del 22 de junio contra Raven Mullins y los cargos de secuestro y agresión que involucran a Adriana Null, Maisha West y Kyla Tyler. La operación de drogas de Cedar Estates, la red de drogas de la prisión de Youngstown y la jerarquía interna de la pandilla. Con esta acusación, el gobierno no se enfocaba en casos aislados. Presentaban a los delincuentes de sangre fría como una sola empresa criminal coordinada operando en Cleveland, Akron y Youngstown y extendiéndose hasta una prisión federal privada. Agentes federales y fiscales calificaron a FBF como una de las pandillas más peligrosas del noreste de Ohio, no por su tamaño, sino por su estructura. El caso federal contra los delincuentes de sangre completa aún no termina. La mayoría de los acusados en la acusación Rico de diciembre de 2024 siguen detenidos esperando juicio. El asesinato de Ahmad Issa Faraj, el caso de secuestro de junio de 2022 y las otras acusaciones de violencia dependerán de las pruebas que se presenten durante el juicio. Lo que sí muestran claramente los documentos es lo profundamente que la pandilla estaba incrustada en todo Cleveland. Cedar Estates cambiará. Otro grupo buscará control o el mercado se dividirá en grupos más pequeños. El canal de la prisión de Youngstown podría cerrar o alguien podría reconstruirlo. Para los delincuentes de sangre completa, la historia sigue en el limbo, sin resolverse, sin veredictos ni cierre. Una banda que era un sistema cerrado, ahora obligada a un proceso lento donde todo al final llega a su destino.